Muy buenas a todos, bienvenidos a esta actualización sobre la dominancia de Bitcoin. Vamos a hacerlo muy rápido. Recientemente añadí este gráfico de dominancia de Bitcoin a nuestra lista de gráficos. Y en este gráfico de la dominancia de Bitcoin es en el que estamos excluyendo a las stablecoins, ¿ok? Y en este gráfico en particular, pues podemos ver que el mercado, o mejor dicho, la dominancia de Bitcoin, pues ha estado subiendo nuevamente desde el mínimo de septiembre. Mientras que el gráfico normal, entre comillas, de la dominancia de Bitcoin, este gráfico estándar y normal de TradingView, pues básicamente solo nos muestra un movimiento lateral. Y la verdad, yo diría que en el entorno actual, ese gráfico probablemente es menos relevante. Algunos de ustedes me han pedido que analice la dominancia de Bitcoin excluyendo stablecoins. Y la verdad creo que tiene mucho sentido. De hecho, lo consideré cuando vi el gráfico de la dominancia de USDT, que también es algo que sigo regularmente. Hubo una actualización para miembros recientemente. Si observamos el gráfico de dominancia de USDT, pues está subiendo y el mercado no ha confirmado un top y podríamos seguir subiendo hacia los siguientes meses de verano si esto continúa así, especialmente mientras nos mantengamos por encima del 6.02%. Pero por favor no me malinterpreten, no asumo que el gráfico de la dominancia de USDT vaya a respetar los niveles con tanta precisión. Sin embargo, en el pasado hemos visto que sí respeta ciertos niveles de Fibonacci y zonas de soporte y que sigue algunos patrones de Elliott, no en microestructura, pero sí en grados mayores que al menos nos permiten identificar tendencias. Por ejemplo, pueden ver que reaccionó a esta línea de tendencia antes de romper al alza, y ahora estamos en camino hacia la siguiente resistencia que se encuentra alrededor del 9.5%, pero lo que quiero destacar aquí es que si la dominancia de USDT está subiendo con tanta fuerza, ahora está en 8%, eso tiene un impacto enorme en la dominancia de Bitcoin. Y yo diría que ese impacto incluso está aumentando con el tiempo. Entonces, si queremos eliminar ese efecto de la dominancia de Bitcoin y realmente observar solo Bitcoin frente a las altcoins, sin incluir stablecoins, aunque también puede tener sentido analizarlo incluyéndolas, ¿verdad? Pero si lo analizamos sin stablecoins, podemos ver que la dominancia pues está subiendo. Puedes obtener totalmente gratis actualizaciones adicionales de tus gráficos favoritos en nuestro canal en X. Posteamos mucho contenido de valor por allá y seguramente a ti como trader te interesa. Diariamente posteamos actualizaciones en gráficos, noticias, tendencias. Te esperamos por allá. El link está en la descripción. Y eso explicaría por qué algunos me preguntaban que si el gráfico normal muestra lateralidad, entonces ¿por qué las altcoins están sufriendo tanto? Porque normalmente debería estar balanceado, ¿verdad? Incluso desde el máximo de junio donde se formó un top, en teoría debería ser bastante positivo para las altcoins, pero siempre tengan en cuenta que este gráfico no muestra cómo se comporta una altcoin en lo individual frente a Bitcoin y mucho menos frente al dólar americano. De hecho, pues este gráfico solo nos muestra a Bitcoin frente a un puñado de altcoins, por así decirlo. Por lo tanto, puede estar subiendo y moviéndose lateralmente, mientras altcoins individuales pues ya están teniendo un desempeño bastante débil. Y en este momento, al excluir stablecoins, vemos que la dominancia de Bitcoin está subiendo, lo que significa que la mayoría de los pares altcoin Bitcoin están bajando, porque la dominancia realmente está aumentando si excluimos las stablecoins. Yo diría que esta es una visión más realista y todavía no hay señales de un top. Por ahora, lo único que estamos haciendo es volver a entrar a una zona de resistencia entre .66 y .7. Vemos ese rebote típico en octubre y luego se cayó, pero seguimos presionando al alza. Desde el punto de vista de Elliott Wave, podríamos argumentar que esto es algún tipo de rebote de onda B. Tengan en cuenta que las ondas B se pueden sobreextender y sobre todo más de lo esperado. No estoy necesariamente anticipando una caída inmediata, pero si seguimos estrictamente los patrones de Elliott, entonces parece probable que estemos ante algún tipo de onda B.
Y la razón es que esto parece completamente correctivo al alza. El movimiento hacia abajo también es un movimiento en tres ondas, pero una onda A también puede ser de tres. Lo que pasa es que el movimiento al alza está técnicamente bastante completo si lo etiquetamos desde el punto de vista de Elliot. Entonces esto podría ser onda A hacia abajo, onda B hacia arriba, pero si superamos la resistencia y la línea de tendencia azul, probablemente tendremos que revisar este conteo. Pero por ahora no hay señales de un top. Quiero decir, la primera señal de que se ha formado un top local y me gustaría ver un rechazo desde aquí, pero veremos si realmente sucede, pues vamos a tener que monitorear esta zona, ¿vale? La clave es que aquí estamos identificando un área donde la dominancia de Bitcoin podría reaccionar. Ya lo hizo en octubre, ¿verdad? Es la misma zona, específicamente el área alrededor de 0.69, que es el nivel Fibonacci del 78.6%, donde vimos un rechazo. Cualquier breakout por debajo del último mínimo alrededor de 0.64 podría ser una indicación de que hemos formado un top y luego una continuación por debajo de 0.61. También es posible que estemos ante este triángulo de Elliott del que hablamos en el gráfico normal, entre comillas, de la dominancia de Bitcoin, pero creo que es importante entender que cuando eliminamos las stablecoins queda más claro que Bitcoin sigue liderando el mercado y lo ha estado haciendo desde el mínimo de septiembre. Ahora, la gran pregunta es, por supuesto, si ya hemos visto un top más importante, ¿será esto un top? ¿Será algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en enero del 2021? ¿Podríamos empezar a bajar? Digo, son preguntas que nos hacemos, pero honestamente no creo que vayamos a tener un crash como ese, ¿saben? Y puede que no sea tan directo. Pero miren, para sentar las bases, necesitaríamos ver al menos un breakout por debajo de 0.64 y luego por debajo de 0.61. Y hasta que no veamos al menos un breakout por debajo de 0.64, no hay absolutamente ninguna señal de que tengamos un top en la onda B. Y si rompemos por encima de 0.7, superando la resistencia, tendremos que asumir que habrá otra extensión al alza. Así que, por favor, no asuman que necesariamente tiene que marcar un top aquí. Simplemente tuvimos una caída fuerte y clara y ahora tenemos resistencia que vigilar, ¿ok? Pero durante todo este ciclo, desde los mínimos del 2021, el gráfico de dominancia de Bitcoin ha estado subiendo y donde realmente se nota la diferencia entre la dominancia de Bitcoin con y sin stablecoins, pues es aquí. Si las eliminamos, sin stablecoins, pues sigue subiendo, la verdad. Con stablecoins se mueve lateralmente. Entonces, pues ya vieron que distorsionan el gráfico. La idea también aquí en este video es ayudarles a entender que puede ser útil excluir o deshacernos de esa distorsión. Porque para la mayoría de las personas la cuestión es cómo están rindiendo las altcoins frente a Bitcoin. Realmente no les importan las stablecoins para ese análisis, pero para eso tenemos que usar la dominancia de USDT. Así que espero que esto les ayude a tener una idea de los niveles relevantes. Sería bueno empezar a ver algunos impulsos bajistas, pero incluso aquí esta caída desde el máximo de junio no es una caída en 5 ondas. Por lo tanto, no podemos afirmar con mucha confianza que haya un top. Si hubiera sido un impulso, lo cual no fue, sería más claro, pero tenemos resistencia, así que definitivamente hay que vigilar señales de que los bears estén entrando en acción aquí. Muchas gracias, tengan un buen día y hasta luego.